Mi prometida, 27F, acaba de descubrir que soy un. Y ahora nuestra boda podría ser cancelada. ¿Qué debería hacer? No está bien, amigos. Estoy en una situación bastante complicada y realmente me vendría bien un consejo. Así que este es el trato. Soy Kyle, tengo 27 años y me acabo de comprometer con mi novia de 2 años, Kyle. Suena genial, ¿verdad? Bueno, no fue hasta que mi familia decidió revolver un poco de historia antigua y potencialmente arruinarlo todo. Este es el asunto. Soy lo que la gente solía llamar un. Sí, sé que es una palabra dura, pero es como me han llamado toda mi vida. Mi padre engañó a su esposa con mi madre y boom, aquí estoy. He pasado la mayor parte de mi vida tratando de alejarme de todo ese drama. Y pensé que finalmente lo había logrado cuando conocí a Kyle. Pero no, mi pasado simplemente regresó para morderme el trasero. La familia de mi padre se enteró de nuestro compromiso y decidió visitar a los padres de Kyle. Le contaron todo sobre mi situación familiar y ahora todos están enloquecidos. Kyle y sus padres están furiosos porque les oculté esto. Lo entiendo. Debería haberles dicho. Pero, ¿cómo se le ocurre siquiera mencionarlo? Por cierto, soy el producto de una aventura. No soy exactamente el candidato ideal para una primera cita. ¿Saben? Ahora tengo miedo de que Kyle cancele la boda y no tengo idea de qué hacer. Quiero decir, esto ni siquiera es mi culpa. No pedí nacer en este lío. Pero aquí estoy, potencialmente perdiendo lo mejor de mi vida por algo sobre lo que no tenía control. Supongo que estoy aquí porque necesito un consejo. ¿Cómo soluciono esto? ¿Hay alguna manera de solucionarlo? ¿O debería simplemente comenzar a prepararme para que todo se derrumbe nuevamente? Bien, entonces ustedes probablemente quieran saber cómo terminé en este lío. Cuando era niño, no sabía que era diferente a los demás niños. Sí, mi situación familiar era un poco rara, pero cuando eres niño, piensas que así son las cosas. Mi padre, Jared, ahora tiene 57 años, nunca estaba por aquí. Aparecía en nuestra casa durante la semana, a veces solo por unas horas. Le dejábamos algunas cosas y pasábamos un rato juntos. Recuerdo una vez. Yo debía tener unos 8 o 9 años. Papá había aparecido un sábado por la mañana. Eso era raro. Yo estaba muy emocionada. Le rogué que se quedara a ver dibujos animados conmigo. Parecía, no sé, un poco triste, pero se quedó una hora entera. Mamá estaba encantada. Le preparó su desayuno favorito y todo. Ahora, al mirar atrás, me parece un poco extraño lo importante que fue que actuara como un padre normal por una vez. Pero esa era mi normalidad, ya sabes, no lo cuestioné demasiado, al menos no hasta que cumplí 12 años. Hombre, ese día, nunca lo olvidaré. Era un martes por la tarde. Acababa de llegar a casa de la escuela y estaba solo en la casa. Mamá todavía estaba en el trabajo. Estaba tirado en el sofá, probablemente jugando videojuegos o algo así, cuando llamaron a la puerta. La abrí y allí estaba parada una mujer. Parecía una de esas madres elegantes que ves dejando a sus hijos en una escuela privada. Diseñadora, todo, cabello perfecto, todo. Preguntó por mi madre y le dije que todavía estaba en el trabajo. Esta mujer, llamémosla Darlene, porque ese es su nombre. Simplemente se invitó a entrar, dijo que esperaría a que mi madre llegara a casa. Me criaron para ser educado, así que la dejé sentarse en nuestro sofá todo el tiempo mientras me miraba como si fuera una especie de experimento científico. Ella seguía murmurando cosas en voz baja como, ¿te pareces a él? No lo puedo creer. No tenía idea de lo que estaba hablando. Para ser honesto, me estaba asustando. Pero me quedé allí sentado, fingiendo que hacía mi tarea, mientras esta extraña mujer me miraba fijamente. Entonces, mi madre llegó a casa y se desató el infierno. En cuanto mi madre entra, Darlene se levanta de un salto. Así que aquí es donde te has estado escondiendo, dice. Mi madre se pone blanca como una sábana. Intenta sacarme de la habitación, pero Darlene no lo permite. Deja que el chico se quede, dice. Se merece saber qué clase de mujer es su madre. Lo que pasó después es un poco confuso. Hubo muchos gritos, mucho llanto.
Se lanzaron palabras que nunca había oído antes, o al menos nunca en ese contexto, señora. Después de que Darlene se fue, mi madre estaba hecha un desastre. Me agarró y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. No dejaba de decir que teníamos que irnos de la ciudad, que ya no podíamos quedarnos aquí. Estaba enloqueciendo. Tenía amigos aquí. Me iba muy bien en la escuela. ¿Por qué teníamos que irnos? Pero no recibí ninguna respuesta esa noche. Mamá simplemente lloró hasta quedarse dormida en el sofá, todavía agarrándome como si fuera a desaparecer. El día siguiente en la escuela fue una pesadilla. En un pueblo pequeño, las noticias se transmiten rápido y, de alguna manera, todo el mundo parecía saberlo. Los niños susurraban y me señalaban. Algunos me llamaban a la cara. Otros llamaban a mi madre. Bueno, puedes suponer que fue entonces cuando todo encajó. Toda mi vida había sido una mentira. No terminamos yéndonos de la ciudad de inmediato. Mi madre dijo que primero teníamos que resolver las cosas. Pero todo había cambiado. La gente nos miraba de otra manera. Las madres que solían invitarme a jugar de repente no querían que estuviera cerca de sus hijos. Mis maestros comenzaron a tratarme con una extraña mezcla de lástima y disgusto. Y mi padre apareció en nuestra casa unos días después, todo disculpado. Trató de explicarme, dijo que amaba tanto a mi madre como a Darlene, que nunca quiso que esto sucediera. Pero todo lo que podía pensar era, si nos amabas, ¿por qué no estabas aquí? Trató de abrazarme y yo simplemente lo empujé. Desde ese día, llevé un gran resentimiento sobre mis hombros. Estaba tan enojada con mi papá por engañarme, con mi mamá por mentir, con ambos por ponerme en esta situación tan complicada. Sentí que estaba maldita o algo así, ¿sabes? Los siguientes años fueron duros. Terminamos mudándonos a una nueva ciudad cuando tenía 14 años, pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Tuve problemas para hacer amigos. Siempre estaba esperando que cayera el otro zapato, que alguien descubriera mi secreto y comenzara todo el ciclo de susurros y miradas de nuevo. Me sumergí en mis estudios. Si no podía tener una vida familiar normal, al menos podía ser inteligente, ¿no? Me gradué de la escuela secundaria con honores, entré en una buena universidad tan pronto como pude. Salí de allí. Me encontré en una parte. ¿Dónde estaba él cuando yo estaba creciendo? ¿Por qué no fue lo suficientemente hombre como para dejar a su esposa o alejarse de mi madre? Tengo tantas preguntas, pero estoy demasiado enojada para hacerlas. Hubo una vez, justo después de graduarme de la universidad, que mi padre se presentó en mi apartamento sin avisar. Había preparado un discurso sobre lo orgulloso que estaba de mí y cómo quería arreglar las cosas. Incluso se ofreció a ayudarme a empezar mi propio negocio o algo así. Me quedé allí parada escuchándolo hablar y hablar. Y todo lo que podía pensar era, ¿dónde estaba este padre cuando lo necesitaba? Terminé diciéndole que se fuera, le dije que no necesitaba su dinero ni su orgullo. Había llegado tan lejos sin él y que seguiría adelante por mi cuenta. La expresión de su rostro hizo que una parte de mí se sintiera mal, pero una parte más grande sentía que finalmente me había defendido. Mi madre, eso es más complicado. Ella me crió, me amó, pero también me mintió durante 12 años. Sé que probablemente solo estaba tratando de protegerme, pero descubrir la verdad de la forma en que lo hice me arruinó. Hablamos de vez en cuando, sobre todo en cumpleaños y días festivos, pero siempre es incómodo. Hay algo tácito entre nosotros, un gran elefante en la habitación del que nunca hablamos. La Navidad pasada, fui a casa a cenar. Estábamos solo mamá y yo. A papá nunca lo invitan a estas cosas. Ella había arreglado todo, el árbol y todo. Estábamos sentados allí comiendo pavo que estaba demasiado seco, charlando de mi trabajo y su jardín. Y de repente, ella se pone a llorar. Me dice que lo siente por mentir, que lo siente por no haber sido lo suficientemente fuerte como para dejar a papá antes, que lo siente por todo. Y yo me quedé allí sentada sin saber qué decir. Una parte de mí quería perdonarla, abrazarla y decirle que todo estaba bien. Pero otra parte, no sé, supongo que todavía no estoy lista para dejarlo ir todo. Terminé dándole palmaditas en la mano de manera incómoda y diciéndole algo tonto como, «Está bien, mamá, es lo que es». Terminamos de cenar en silencio. Después de eso, me fui a la mañana siguiente y no hemos hablado mucho desde entonces.
He pasado los últimos 15 años intentando construir una vida para mí que no tenga nada que ver con todo ese drama. Pero siempre está ahí, acechando en el fondo. Cada vez que conozco a alguien nuevo, cada vez que empiezo a acercarme a alguien, hay una voz en el fondo de mi cabeza, ¿y si se enteran? ¿Y si te miran como te miraban todos en tu ciudad natal? Es agotador, estar siempre en guardia, siempre preguntándote si hoy es el día en que alguien va a desenterrarte el pasado y a echártelo en cara. He tenido relaciones que se han desmoronado porque no me atrevía a hablar abiertamente de mi familia. ¿Cómo se empieza esa conversación? Por cierto, soy el producto de una relación que duró años y mi familia es un desastre total. Así que me lo guardo para mí. He aprendido a esquivar las preguntas sobre mi infancia, sobre mis padres. He elaborado esta vaga historia sobre una complicada situación familiar que normalmente hace que la gente deje de llorar demasiado. No es exactamente mentir, pero tampoco es toda la verdad. Y ahora aquí estoy, con 27 años, y siento que estoy de nuevo donde empecé, todo porque no pude encontrar el coraje para ser honesto con la mujer que amo. Todo porque mi pasado, del que he estado huyendo durante tanto tiempo, finalmente me alcanzó. Supongo que lo que intento decir es que, siendo un hombre, odio esa palabra. No se trata solo de quiénes son o no son tus padres. Es toda esta identidad que se te impone. Son secretos, mentiras y vergüenza. Siempre es sentir que estás afuera mirando hacia adentro, incluso cuando estás con las personas que se supone que más te aman. Y lo peor es que una pequeña parte de mí sigue siendo ese niño de 12 años que deseaba que su padre se quedara solo una hora más, con la esperanza de que esta vez, tal vez esta vez, se quedara para siempre. ¿Qué tan desquiciado es eso? Entonces, después de años de mantener a la gente a distancia, conocí a Kaylee. Dios, ella simplemente lo cambió todo. Nos conocimos en una cafetería cerca de mi oficina. Un cliché total, ¿verdad? Estaba en la fila, medio dormido y desesperado por cafeína cuando una chica frente a mí comenzó a discutir con el barista sobre la falta de leche de avena o algo así. Normalmente me desvío, pero había algo en ella, la forma en que se mantenía firme. Pero con ese brillo en sus ojos, como si supiera que en realidad no era una gran Ailees. Ella es algo más, ya sabes, inteligente como el demonio, divertida, amable. Tiene una forma de ver el mundo que simplemente hace que todo parezca más brillante. Hablamos durante horas ese primer día sobre todo y nada, trabajo, películas, nuestro odio compartido por el cilantro. Se sintió fácil de una manera que las cosas no se habían sentido fáciles para mí en mucho tiempo. Comenzamos a salir bastante rápido después de eso. Al principio, esperaba que se produjera el otro momento, que ella empezara a hacerme preguntas sobre mi familia, mi infancia, pero nunca insistía cuando yo daba respuestas vagas sobre mis padres, solo asentía y cambiaba de tema. Era como si pudiera sentir que había algo ahí de lo que yo no estaba lista para hablar. Por primera vez en mi vida, sentí que tal vez podría tener una relación normal. Como si tal vez mi pasado no tuviera que definir mi futuro. Salíamos con sus amigos, que rápidamente también se convirtieron en mis amigos, pasábamos los domingos perezosos viendo series de televisión. Cosas normales de pareja, ya sabes. Pero siempre había una voz molesta en el fondo de mi cabeza, cada vez que las cosas iban realmente bien, cada vez que sentía que me enamoraba más de ella, esa voz se alzaba. Tienes que decírselo, decía. Ella merece saber la verdad. Estuve a punto de decírselo muchas veces, como cuando llevábamos 6 meses saliendo y me invitó a la cena de acción de gracias de su familia. Sus padres eran muy cálidos y acogedores, y sus hermanos eran un caos. Sentada allí, rodeada de esta familia normal y feliz, me sentí como un fraude. Casi solté toda mi historia allí mismo, en la mesa. O cuando llevábamos un año juntos y empezamos a hablar de mudarnos juntos, Kaylee estaba muy emocionada, planeando cómo decoraríamos nuestra casa, hablando de organizar cenas para nuestros amigos. Y yo allí estaba asintiendo, todo mientras pensaba en cómo tendría que inventar excusas para que mis padres nunca la visitaran. Pero cada vez que pensaba en decírselo, me acobardaba. Pensaba en cómo me miraría de otra manera, en cómo su familia, la de Kaylee, es algo diferente, ya sabes, muy inteligente, divertida, amable. Tiene una forma de ver el mundo que hace que todo parezca más brillante. Hablamos durante horas ese primer día sobre todo y sobre nada. Trabajo. Las películas comparten el odio al cilantro. En cierto modo, me resultó fácil.
Las cosas no me habían resultado fáciles en mucho tiempo. Empezamos a salir bastante rápido después de eso. Al principio, esperaba que se produjera el cambio, que ella empezara a hacerme preguntas sobre mi familia, mi infancia. Pero nunca me presionó. Cuando le daba respuestas vagas sobre mis padres, ella solo asentía y cambiaba de tema. Era como si pudiera sentir que había algo allí de lo que yo no estaba listo para hablar. Por primera vez en mi vida, sentí que tal vez podría tener una relación normal. Como si tal vez mi pasado no tuviera que definir mi futuro. Salíamos con sus amigos, que rápidamente se convirtieron en mis amigos también, pasábamos los domingos perezosos viendo series de televisión. Cosas normales de pareja, ya sabes. Pero siempre había una voz molesta en el fondo de mi cabeza cada vez que las cosas iban realmente bien, cada vez que sentía que me enamoraba más de ella, esa voz se alzaba. Tienes que decirle, decía, ella merece saber la verdad. Estuve a punto de decírselo muchas veces. Como cuando llevábamos 6 meses de novios y me invitó a la cena de acción de gracias de su familia. Sus padres eran tan cálidos y acogedores, y sus hermanos eran un caos sentados allí rodeados de esta familia normal y feliz, que me sentí como un fraude. Casi le dije toda mi historia allí mismo en la mesa o cuando llevábamos un año juntos y empezamos a hablar de mudarnos juntos. Kyle estaba muy emocionada planeando cómo decoraríamos nuestro lugar, hablando de organizar cenas para nuestros amigos. Y yo asentía con la cabeza, todo mientras pensaba en cómo tendría que inventar excusas para que mis padres nunca la visitaran. Pero cada vez que pensaba. Luego, unos 2 años después de nuestra relación, decidí proponerle matrimonio. Pasé semanas planeándolo, queriendo que todo fuera perfecto. La llevé a un hermoso lugar en las montañas, me arrodillé, todo el tiempo. Cuando dijo que sí, sentí que mi corazón iba a estallar por una vez en mi vida, todo iba bien. Los dos estábamos muy emocionados. No podíamos esperar para contárselo a todo el mundo. Kyle llamó a sus padres allí mismo en la montaña. Podía oírlos animar a través del teléfono. Luego me miró expectante, probablemente esperando a que llamara a mis padres. Murmuré alguna excusa sobre la mala recepción, dije que los llamaría más tarde. Kyle parecía un poco confundida, pero no insistió. Esa debería haber sido mi señal para sincerarme, para finalmente contarle todo. Pero estaba escribiendo tan feliz por la propuesta que no quería arruinar el momento. Publicamos sobre el compromiso en Instagram cuando llegamos a casa, solo una simple foto de nosotros, Kyle mostrando el anillo. Los comentarios comenzaron a llegar, amigos felicitándonos, la familia de Kyle expresando su alegría. Parecía surrealista, como si finalmente fuera parte de algo completo y bueno. Pero luego, aproximadamente una semana después de que anunciamos el compromiso, todo se fue al infierno. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada frenética de Kyle. Estaba llorando, apenas tenía sentido. Todo lo que pude entender fue a tu familia. Vinieron. Mis padres. Se me heló la sangre. Salí del trabajo inmediatamente, rompiendo alrededor de una docena de reglas de tránsito para llegar a la casa de los padres de Kyle. Cuando llegué, fue como entrar en una zona de guerra. Kyle estaba en el sofá, con lágrimas corriendo por su rostro. Sus padres caminaban de un lado a otro, luciendo más enojados de lo que los había visto nunca. Y allí, sentada en un sillón como si fuera la dueña del lugar, estaba Darlene, la esposa de mi padre. La mujer que había hecho estallar mi vida cuando tenía 12 años. Tan pronto como entré, todos comenzaron a hablar a la vez. Kyle me preguntó por qué le había mentido. Sus padres exigieron saber si era verdad. Darlene, con esto, me quedé allí sintiéndome como si tuviera 12 años de nuevo, viendo cómo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Traté de explicar, de disculparme, pero todo salió mal. ¿Cómo se explica algo así? ¿Cómo se hace para que la gente entienda que guardaste este secreto por vergüenza y miedo, no porque estuvieras tratando de engañarlos? El padre de Kyle me dijo que me fuera, dijo que necesitaban tiempo como familia para procesar esto. Kyle ni siquiera me miró cuando salí. Escuché a Darlene decir, solo pensé que deberías saber en qué tipo de familia te estás casando. Eso fue hace 3 días. 3 días de infierno. Kyle no responde a mis llamadas ni a mis mensajes. Le he dejado 1.000.000 de mensajes de voz para intentar explicarle, rogándole que hable conmigo, pero solo hay silencio. No sé qué hacer. Amo a Kyle más que a nada. La idea de perderla por esto me está matando, pero no sé cómo solucionarlo. ¿Cómo les explico que no soy mis padres, que sus errores no me definen? ¿Cómo les hago entender que guardé este secreto porque me aterrorizaba que ocurriera exactamente eso?
Y lo peor es que una pequeña parte de mí también está enojada con Kyle y su familia. ¿Por qué esto importa tanto? ¿Por qué no pueden ver más allá? Pero luego me siento culpable por siquiera pensar eso, porque sé que soy yo quien cometió un error al no ser honesta desde el principio. Apenas he dormido ni comido en los últimos 3 días. Sigo repitiendo todo en mi cabeza, pensando en lo que podría haber hecho de manera diferente si hubiera sido honesta desde el principio. ¿Estaríamos en este lío o Kyle habría huido a las colinas tan pronto como se enteró de mi familia jodida? Tengo miedo. Tengo miedo de haber perdido lo mejor de mi vida porque no pude enfrentar mi pasado. Tengo miedo de nunca tener una familia normal o una vida normal. Tengo miedo de que siempre me definan las decisiones que tomaron otras personas antes de que yo naciera. Siento que estoy de nuevo donde empecé, viendo cómo se desmorona mi oportunidad de tener una familia feliz debido a las decisiones que tomaron otras personas. Es como, no. Así que aquí estoy, abriendo mi corazón a un grupo de extraños en internet porque no sé qué más hacer porque estoy desesperada porque alguien, cualquiera, me diga que todo va a estar bien. Que no he arruinado por completo lo mejor de mi vida, que todavía tengo una oportunidad de tener la familia y la vida que siempre he querido. ¿Qué hago, Reddit? ¿Cómo soluciono esto? ¿Hay alguna manera de solucionarlo? ¿O debería empezar a prepararme para que todo se derrumbe de nuevo? Actualización. Hola, Reddit, soy yo otra vez, el tipo. Las cosas se han vuelto, bueno, aún más complicadas, si puedes creerlo. ¿Recuerdas que dije que Darlene, la esposa de mi padre, se presentó en la casa de los padres de mi prometido y les contó toda la situación de mi familia? Bueno, aparentemente eso no fue suficiente para ella. Decidió hacerme una pequeña visita también. Estaba en casa tratando de averiguar qué hacer con toda la situación de Kyle. Todavía no tuve suerte. Por cierto, cuando escuché unos golpes en mi puerta, la abrí y allí estaba Darlene, luciendo como si estuviera lista para escupir fuego o algo así. Entra sin siquiera esperar a que la invitara. Muy grosera. Y luego se desató, empezó a gritar que alguien como yo no merecía ser feliz, que debería avergonzarme de mi propia existencia. Que soy un recordatorio constante de la traición de su marido. Pero aquí está el quid de la cuestión. Dice que si alguna vez intento tener una relación de nuevo, se asegurará de arruinarla. ¿Puedes creerlo? Literalmente amenaza con acosarme y sabotear cualquier posibilidad de que sea feliz. Traté de razonar con ella. Ya sabes, le dije, mira, entiendo que estés herida, pero yo no pedí nacer. Solo estoy tratando de vivir mi vida. Pero ella no quería saber nada de eso. Simplemente siguió hablando y hablando de cómo tuve que pagar por lo que hizo mi madre. Todo el tiempo estuve allí parada sintiéndome como si estuviera en una especie de telenovela retorcida. Quiero decir, ¿quién hace esto? ¿Quién se esfuerza por hacerle la vida miserable a alguien de esta manera? Pero esto es lo que realmente me está volviendo loco. ¿Por qué me odia tanto? Más tarde me enteré, a través de algunos chismes familiares, de que mi padre había intentado divorciarse de ella varias veces a lo largo de los años, pero ella siempre se negaba. Es como si prefiriera quedarse en este miserable matrimonio solo para poder seguir haciendo que todos los demás también sean miserables. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Por qué quedarse con un tipo que te engañó si estás tan enfadado por eso? ¿Y por qué desquitarse conmigo en lugar de decir, oh, no conozco a las personas reales que tuvieron la aventura? Simplemente, estoy perdido. Reddit, no sé qué hacer. Por un lado, todavía estoy tratando de averiguar cómo arreglar las cosas con Kyle. La amo y quiero hacer las cosas bien. Pero ahora tengo a esta loca amenazando con arruinar cualquier relación que tenga. Una parte de mí quiere decirle a Darlene que lo haga. ¿Qué va a hacer? ¿Aparecer en cada cita a la que vaya? Pero otra parte de mí está realmente asustada. Quiero decir, ella rastreó a la familia de Kyle. ¿Quién sabe qué más podría hacer? He pensado en obtener una orden de alejamiento, pero no sé si eso solo empeoraría las cosas. Además, ¿cómo le explico eso a mis futuras novias? Ah, por cierto, la esposa de mi padre lo es y legalmente no puede acercarse a mí. Sí, eso irá bien. He intentado hablar con mi padre sobre esto. Es un inútil. Simplemente se disculpa y dice que hablará con ella. Hasta ahora no ha servido de mucho. Mi madre tampoco es de ayuda. Solo llora y dice que está atrapada, Reddit, realmente atrapada. Y me vendría bien algún consejo que no venga de mi familia desordenada o de las voces en mi cabeza que me dicen que simplemente me rinda. Así que denme sus mejores ideas. ¿Cómo trato con una madrastra vengativa? ¿Cómo arreglo las cosas con mi prometida? ¿Cómo dejo de sentir que mi propia existencia es una especie de broma cósmica? Cualquier consejo será apreciado.
En serio, estoy desesperada aquí. Ah, y si alguien conoce a un buen terapeuta, preferiblemente uno que se especialice en situaciones como, mi familia es un desastre y yo soy la basura, envíenlo a mi lado. Creo que lo voy a necesitar. Actualización final. Hola Reddit, ha pasado un tiempo. Pensé en darles a todos una última actualización sobre toda la saga de quien se puso patas arriba la vida. Entonces sí, Kaylee canceló la boda. No puedo decir que la culpo, de verdad. Finalmente, ella se puso en contacto conmigo un mes después de que todo se vino abajo. Nos encontramos en nuestra antigua cafetería. Me sentí raro al volver allí, ya sabes, como si volviera a la escena de un crimen o algo así. De todos modos, fue amable al decirme que todavía se preocupaba por mí, pero que no podía superar la mentira, dijo que necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente. Lo entiendo. No hace que duela menos, pero lo entiendo. Después de eso, me desmoroné un poco. No voy a mentir, fue duro. Pasé muchas noches mirando al techo preguntándome dónde había salido todo mal. Muchos días en los que levantarme de la cama se sentía como escalar el Everest. Terminé mudándome, empaqué mis cosas y me fui a otro estado. Necesitaba un nuevo comienzo, ya sabes, un lugar donde nadie me conociera como ese niño o el tipo cuyo compromiso explotó espectacularmente. Corté todo contacto con mi padre. Simplemente ya no podía lidiar con él. O con Darlene. Dios, especialmente con Darlene. Todavía hablo con mi madre a veces, pero la mayoría de las veces es para asegurarme de que está bien. Nuestra relación sigue siendo complicada. Durante un tiempo, estuve en un lugar bastante oscuro. Sentía que nunca iba a poder tener una vida normal, ya sabes, como si siempre fuera a llevar conmigo este gran y feo secreto. Pero luego sucedió algo genial. Alguien de este hilo de Reddit se puso en contacto conmigo, una chica llamada Alex. Había leído mi historia y no sé, supongo que sintió que podía identificarse o algo así. Empezamos a charlar, al principio de forma informal. Resulta que ella tiene su propio drama familiar, diferente al mío, pero aún así bastante complicado. Fue agradable, ya sabes, hablar con alguien que lo entiende, que no te mira como si fueras una especie de fenómeno cuando hablas de tu familia. Ahora somos amigos, buenos amigos, en realidad. Ella es genial, inteligente, divertida. No se deja intimidar por nadie. Me recuerda un poco a Kaylee en algunos aspectos, pero es diferente a su propia persona. Sabes, no sé si pasará algo entre nosotros. Ahora mismo, solo somos amigos y eso es bueno. No estoy listo para nada más y no creo que ella tampoco. Ambos seguimos trabajando en nuestras propias cosas. Pero por primera vez en mucho tiempo, me siento bien. No genial, no perfecta, pero bien, como si tal vez haya un futuro para mí que no esté completamente jodido. Así que sí, ahí es donde estoy. Todavía estoy tratando de entender las cosas, todavía lidiando con las consecuencias de todo, pero ya no me estoy ahogando. Ya sabes, estoy a flote y a veces incluso siento que podría estar nadando. Supongo que lo que estoy tratando de decir es gracias Reddit por escuchar, por el consejo, por todo lo que me ayudaron a superar algunos momentos realmente oscuros. Si sucede algo importante, bueno o malo, probablemente actualizaré nuevamente. Pero por ahora, este es el capítulo final de la saga. O al menos eso espero. Deséenme suerte, Reddit. Creo que finalmente podría estar lista para escribir mi propia historia en lugar de vivir en la que mis padres escribieron para mí. Paz y gracias por todo.